larguísima de una lista de temas pendientes, que no solo fue la aprobación de las reformas constitucionales en este segundo periodo de sesiones que terminó, sino todos los pendientes que vienen. Y bueno, asusta leer. Si quisieras repetir rápidamente lo que viene, todo lo que quedó pendiente. Es que hay una congestión legislativa en puerta y el Congreso mexicano va a tener incapacidad de recursos, de tiempo para poder procesar el tema de energía. La reforma energética que se promulgó la semana pasada simplemente tiene una cantidad de normas que adaptar que es muy alto y el grado de complejidad técnica enorme. La reforma política, platicábamos que tienes que establecer 4 leyes secundarias para el 30 de abril para poder integrar el Instituto Nacional Electoral. En seguridad social tienes que establecer una ley de pensión universal y una de seguro de desempleo. En materia de transparencia, consulta popular, deuda de estados y municipios, derecho de réplica. Hay una reforma política del DF que se quedó pendiente, que es de una dimensión y trascendencia fundamental. El tema del Código Nacional de Procedimientos Penales que está pendiente en Cámara de Diputados, trata de personas, bullying, telecomunicaciones. Quedaron pendientes las reformas secundarias en el mes de diciembre, en este mes de diciembre, reforma educativa, consulta popular, etcétera, etcétera. Tenemos que ver que es una escalera de implementación, la reforma constitucional, luego las reformas secundarias, y muchas veces los estados del país tienen que hacer sus propias adaptaciones para muchas de estas reformas. Y luego que ya está lo legislativo, viene el parte de la ejecución, que corresponde a los gobiernos. Tal forma que por eso se dice, pasamos un año de reformismo en el papel que es muy benéfico, pero la ejecución en la realidad es otra historia. Y como hemos visto en el tema de la reforma educativa, ahora toca a la Secretaría de Educación Pública y a las secretarías de los estados establecer los mecanismos de evaluación, hacer los exámenes y luego tomar decisión política de separar a aquellos que no las aprueben. Sí, y bueno, la reforma educativa se aprobó muy al principio del año y bueno, terminó 2013 y no se avanzó. Se ha avanzado a paso lento y en 2014 ya tienen que empezar los concursos de oposición, se tienen que establecer programas de incentivos, crear un órgano desconcentrado que administre el servicio profesional docente, se tiene que acabar el censo de escuelas. Cada una de esas cosas, Roberto, tiene una dimensión política enorme. Sin duda. Luis Carlos, ¿cuáles son los plazos para todos esos pendientes? Pues los plazos son 2000... En 2014, más o menos, ¿en cómo se acomoda? Digo, casi todas las reformas que hicieron dan un plazo de 180 días, algunos vencieron en las últimas semanas y otros van a vencer alrededor de la mitad del año. Yo te diría que de aquí a junio se tiene que desarrollar buena parte de esta agenda, de tal forma que el reto es enorme y estoy seguro que el Congreso estará imposibilitado materialmente de poder hacer todo esto a tiempo. Y entonces lo que ocurrirá es que habrá una omisión legislativa y en algunos casos entorpecerá la operación. Hay algunas cosas que no pueden esperar más. Por ejemplo, las reformas en materia político-electoral para crear el INE tienen que estar a tiempo porque si no el INE no puede empezar a operar y en octubre del próximo año empieza el proceso electoral 2015. Entonces, si eso no está a tiempo así, ahí sí vamos a empezar en zona de turbulencia. Y el proceso electoral de 2015 tiene una fecha que no se puede mover. Los consejeros electorales actuales ya han dicho que aunque estuviera hoy toda la normatividad, adaptar al IFE, al nuevo INE y a todas sus nuevas facultades va a llevar mucho tiempo. Y en ese tema, derivado de una mala reforma electoral, yo creo que vamos a ver que en la realidad no se ajusta al deseo político de quienes la promovieron. Hablábamos ayer de que en frío las cifras quizá de desenvolvimiento a lo mejor no dicen mucho porque hay un rezago permanente histórico del Congreso, pero que cualitativamente sí hubo un cambio y eso se celebraba. Sin embargo, con todos sus pendientes y dada este historial de rezagos, pues tampoco es muy optimista, muy halagüeño ver el 2014. Bueno, yo creo que más bien lo que estamos viendo es que hay un gran reto. Lo que estamos diciendo es que el reto es demasiado grande, fruto de que se corrió demasiado rápido en 2013 porque la ventana política se cerraba y es correcto. Y ya se cerró. Todo el mundo sabe que cuando llegara la reforma energética se iba a cerrar el amor entre los partidos. Y así es. Y no tiene nada de malo. Y además creo que es normal que así suceda. Pero bueno, entonces ahora me dices que resultó malo correr.
Resulta malo correr porque te sobrecargas de obligaciones y a veces legislas a la carrera y mal. Pero también desde otra perspectiva muchas cosas se legislaron bien y si no se hubiera hecho a la carrera nunca lo legislas. No saldría. Entonces hay un costo-beneficio. Yo siento que el beneficio es mayor al costo. El tema es que el Congreso tiene mucho que hacer y tenemos un Congreso poco profesional. Ayer hablábamos y celebrábamos que el Congreso hubiera sido negociador políticamente. Pero el problema del Congreso mexicano es que no tiene profesionalismo, su sistema de comisiones no funciona. Para las partes técnicas, ¿no? Y mucho de lo que se va a hacer el próximo año va a ser importado del Ejecutivo, de grupos externos. Así es. Y así va a ser. Y el Congreso simplemente lo procesa internamente, lo vota en comisiones. De tal forma que esperemos que los grupos externos lo hagan rápido y que del Congreso siga al menos un espíritu de negociación. Reitero, solo se requiere PRI-PAN o PRI-PRD para aprobar buena parte de esta legislación. Entonces es muy posible, sí, así es. Con algunas alianzas es muy posible. ¿Cómo ve Integralia, con esta experiencia que tienen ustedes de evaluar, que debería ser la estrategia de los partidos directamente o de los coordinadores de las fracciones parlamentarias para avanzar y darle rapidez, ¿no? Si tuviéramos un sistema de comisiones que funcionara adecuadamente, en el Congreso mexicano, en diputados hay 56 comisiones, en Senado hay 62, tenemos el récord mundial. El promedio mundial es de 17 comisiones y tenemos 56 y 62. Si estas comisiones funcionaran correctamente y hicieran su trabajo rutinario, todo saldría a tiempo. El problema es que la Junta de Coordinación Política es la que concentra la negociación al interior del Congreso y con los grupos de trabajo que hacen la chamba desde el Pacto por México o en las Secretarías de Estado. Y entonces todo es un cuello de botella y ahí se negocia todo. Cuando pasa a comisiones es porque ya tuvo una negociación ahí. Si hubiera un mecanismo más descentralizado, con más profesionalismo de las comisiones, todo saldría mejor, pero todavía no es el caso en México. Bueno, una de las formas de los diputados para salir al paso cuando se les critica porque o no asisten al pleno o pues digamos que no trabajan horas suficientes, que es un indicador que nosotros medimos, es que están trabajando en comisiones. Bueno, si la razón por la que no están en el pleno es porque estuvieran en comisiones sería una gran noticia, pero lo que hemos evaluado nosotros en el reporte legislativo es que las comisiones no se reúnen, no cumplen con su obligación mensual de hacerlo, no hay quórum, no hay a veces informes de gestión. No, yo creo que la regla del quórum del pleno debería de quitarse. ¿Qué importa que estén oyendo discursos de sus compañeros en el pleno? Eso no genera un beneficio colectivo. Lo que sí genera beneficio es que trabajen en el sistema de comisiones para que toda esta agenda que acabamos de comentar esté lista a tiempo. Y eso no está ocurriendo. Y las comisiones también, hay mucha repetición de diputados. Hay diputados que están en 5, 6, 7 comisiones. Bueno, hay algunos que están en muchas y hay muchas comisiones que repiten el trabajo de otras. Y la razón es que la multiplicación de las comisiones surge por negociación política, por brillo político. Yo quiero ser presidente, no importa de qué, quiero ser presidente. Ahí te da una comisión y se crean comisiones y te dan un coche, una secretaria y un secretario técnico. Esa es la verdad y no funcionan en la realidad. ¿Y qué se necesitaría para eliminarlas? Pues que haya un acuerdo de los partidos para hacerlo, pero en esta legislatura las multiplicaron más, cada legislatura van creciendo y creciendo. Y esto tiene que ver con un estímulo muy perverso del Congreso mexicano, que como es un paso temporal porque no hay reelección, ahora sí la va a haber, entonces todo el mundo busca tener cargos nobiliarios para tener lucimiento político y mediático. Con la reelección en algunos años probablemente empecemos a ver un sistema de más profesionalización en el Congreso y estos fenómenos clientelistas se vayan diluyendo. Con 17 comisiones, dices, en otros países, es una tercera parte de lo que hay ahora en el Congreso mexicano. Así es. ¿Podría librar el Congreso con el Congreso mexicano sería más profesional si tuviera 20 comisiones o 22 comisiones y cada una funcionara a fondo y fuera el alma del trabajo legislativo? Que un diputado pudiera presumir el trabajo en sus comisiones, porque ahí se hace lo relevante. Y como vimos, la semana pasada se aprobó, y reitero, esta ley de consulta popular que tiene muchas iniciativas, esta ley de consulta popular que tiene muchas deficiencias, porque el trabajo en comisiones no se hizo correctamente. No se hizo correctamente. Ya. Luis Carlos, ¿en qué momento hay que prender los focos rojos en 2014 para decir, cuidado,
puede haber una parálisis en todo el desarrollo de las reformas del año anterior. Bueno, yo creo que hay que poner atención hacia el mes de marzo, que es cuando se debe empezar a procesar. Reitero, yo creo que lo que tiene que hacer Milenio, que está dándole un seguimiento al trabajo legislativo integral, hay otros, es desde la primera semana de enero. Que no funcione el Pleno no significa que no deban funcionar las comisiones. Las comisiones deben reunirse una vez al mes. La tradición en México es que si el Pleno no funciona es como si el Congreso no lo hiciera. Y la verdad es que eso ocurre. Los legisladores se quedan en sus entidades y regresan hasta que empiece la labor del Pleno, porque cuando la labor del Pleno ocurre es que los medios de comunicación ponen atención al Congreso, cuando debiese, y yo hago una invitación a Milenio de que vaya y cheque lo que ocurre en las comisiones. Cuando haya más atención mediática ahí, van a empezar a funcionar mejor. Vamos a poner el ojo ahí, sobre todo porque efectivamente hay legisladores que se regresan el martes en la mañana de sus entidades, se van todo el fin de semana, regresan el martes en la mañana a presentarse al Pleno. Así es. Y bueno, pues es una pérdida de tiempo increíble. Así es, Roberto. Bueno, pues, Luis Carlos, te agradezco mucho el tip. Para empezar, vamos a estar poniendo el foco aquí en Milenio en seguir cómo es el desempeño en comisiones y pues te buscaremos hacia marzo de 2014 para ver qué evaluación también llevan ustedes de esto que pues tú pintas muy ominoso. Claro que sí. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores.